esta tarde. Está con nosotros aquí en los estudios de Más que Noticias el doctor Carlos Ramírez, médico infectólogo del Instituto de Salud del Niño de San Borja, para hablar de este tema. ¿Cómo está, doctor? Ante todo, buenas tardes. ¿Qué tal? Les agradezco la invitación a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Estoy contento de estar acá y compartir algunas cosas que debe conocer el público en general, ¿no? Y que son importantes, sobre todo dada la contingencia. Hay una alerta de que hay presencia de este zancudo en diversas zonas, pero claro, esto implica pues que puede llegar a todas nuestras casas. Primero, ¿es este mismo zancudo, el Aedes aegypti, el que transmite tanto el dengue como el zika y la chikungunya? Sí, así es. O sea, en realidad este mismo vector puede transmitir las tres enfermedades, ¿no? Hay otra especie que se llama ya no Aegypti, sino Albopictus, que lo vemos en la zona norte y en la selva, ¿no? Pero acá tenemos la especie Aegypti, ¿no? Que puede transmitir efectivamente las tres infecciones virales, ¿no? Justamente cuando hay problemas de desastres como inundaciones, aparecen una serie de enfermedades. Un grupo muy importante son las enfermedades transmitidas por vectores. ¿Y cuál es la enfermedad más común? ¿El dengue? ¿La chikungunya? Aquí en Perú es más común el dengue. En realidad el dengue, hay muy pocos casos de zika, de chikungunya realmente reportados, ¿no? El riesgo es más con el dengue. Inclusive años pasados hemos tenido dengue en la zona norte, en Comas, ¿no? En Caraballo, y han habido varios casos, ¿no? Que felizmente no han llegado a mayores, porque en el caso del dengue es muy diferente al zika y chikungunya, puede producir complicaciones graves, complicaciones hemorrágicas. Ahora, doctor, ¿qué diferencia el hecho de que es un mismo zancudo? Este zancudo, ¿por qué es que a unos les puede dar dengue, a otros chikungunya, a otros zika, está infectado? ¿Todos los zancudos que tenemos son el Aedes aegypti? Sí, en realidad el vector necesita de un reservorio. Un ser humano infectado con dengue o con zika o con chikungunya. Generalmente estas personas vienen del norte, ¿no? En el periodo de incubación, en la cual no tienen los síntomas. Y los zancudos que están en Lima metropolitana, al picar a esta persona que es el reservorio, comienza a partir de ahí a transmitir a otras personas, ¿no? Por ende es altamente contagioso. Sí, es altamente contagioso por el tema del vector. Como una picadura, yo que no sé si ese mosquito está infectado, ya tengo cualquiera de estas tres enfermedades. Así es, podemos desarrollar la enfermedad en el lapso de 1 a 1 día hasta 7 días, en algunos casos 14 días. ¿Y cómo diferencio cada una de ellas? ¿Cómo sé de cuál se podría tratar frente a síntomas similares? Sí, en realidad, como lo acaba de decir, los síntomas son muy similares, muchas veces se parecen a cuadros gripales, ¿no? La principal manifestación es la fiebre, ¿no? En algunos casos hay un cuadro eruptivo, casi en la mitad de los casos hay un cuadro eruptivo, y mucho malestar en el caso de dengue, mucho dolor muscular, ¿no? En el caso de chikungunya, lo que predomina es el dolor articular. Hay un dolor articular de las pequeñas articulaciones, de las manos, de las muñecas, en nudillos de dedos, ¿no? El detalle está en que con el chikungunya las manifestaciones pueden persistir en el tiempo o incluso pueden volver a aparecer, lo que no se da con el dengue o el zika, por ejemplo. Toda la enfermedad. Que las manifestaciones duran un lapso de 5 a 7 días y nada más, muy diferente al chikungunya. ¿Y en el caso del zika? En el caso del zika, lo curioso es que no solamente se transmite por vector, sino también se ha visto que se puede transmitir de diferentes formas, ¿no? Inclusive entre seres humanos, ¿no? Vía sexual, a través de transfusiones, ¿no? De la mamá al niño, la transmisión vertical, ¿no? Muchas veces, muchos países latinoamericanos justamente han establecido una alerta para que las gestantes eviten exponerse, ¿no? al vector. Pero los síntomas son los mismos. Los síntomas son los mismos. Lo que hay que tener en cuenta son los signos de alarma. Los signos de alarma, por ejemplo, son la fiebre persistente, ¿no? La fiebre persistente, las convulsiones, por ejemplo, las manifestaciones hemorrágicas, por ejemplo, sangrados, ¿no? ¿En los tres casos se puede dar estos sangrados? No, básicamente en el dengue. Básicamente en el dengue. En el dengue es de quien nos debemos preocupar más, porque en esos pacientes sí pueden producirse complicaciones mortales. ¿Y son fiebres muy altas?
Es variable, realmente, es variable. Por ejemplo, pueden llegar hasta 39 grados centígrados, ¿no? En los 3 casos, ¿no? Pero puede ser una fiebre desapercibida, que puede ser de 38 y no la percibe mucho la persona, ¿no? Pero cuando la fiebre se mantiene en el tiempo, dura más tiempo o vuelve a reaparecer, una vez que se ha extinguido, vuelve a reaparecer, ese es un signo de alarma. Si además se presentan manifestaciones como sangrados, también ese es otro signo de alarma. Si se comienza a presentar manifestaciones como dolor abdominal o vómitos, también es un signo de alarma en el caso del dengue, por ejemplo, ¿no? Y específicamente en estos casos, ¿cuánto tiempo puedo yo esperar para saber si es un tema estomacal, si es un tema de gripe, o ya debo de ir al médico pensando que puede ser alguna de estas alternativas? Si yo sé que estoy en un lugar donde han detectado casos de dengue y tengo manifestaciones de fiebre, mucho dolor, tengo que inmediatamente acudir al centro de salud, ¿no? Porque generalmente las complicaciones se dan a partir del 5º a 7º día de producido las manifestaciones. Entonces tengo solamente 5 a 7 días para ir a un lugar para atenderme y evitar pues que las complicaciones se den, ¿no? ¿Por qué es tan peligroso el dengue? Usted nos menciona que Sí. pueden haber complicaciones sumamente Sí, peligrosas. hay formas graves de dengue que la llaman formas hemorrágicas. Hay casos reportados donde el dengue puede comprometer el cerebro, puede comprometer el hígado, ¿no? Y producir complicaciones graves que lleven a la muerte del paciente, ¿no? Sangrados profusos graves que pueden conllevar a la muerte del paciente, ¿no? Felizmente no es el común denominador de la manifestación del dengue, pero pueden darse casos, ¿no? ¿Y por qué no lo es en la chikungunya y en el Zika? Porque la evolución natural de la enfermedad y los estudios han visto que pues no se manifiesta tanto como el dengue, ¿no? Pero también puede ser mortal en alguno de No, los casos. bien, es extremadamente raro realmente, es extremadamente raro. Excepcionalmente puede producir cuadros de encefalitis, pero es muy excepcional, muy raro. Lo que más perturba es que producen cuadros de dolor articular permanente, persistentes, que pueden durar meses o inclusive de por vida, ¿no? Ese es el problema con el chikungunya, por ejemplo, ¿no? Ahora, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque si ya estamos en alerta en la capital claro. Y en las zonas, imagínense, del norte, donde hay casos de dengue, pero Piura, Chiclayo, que vemos que tienen estas inundaciones importantes, ¿qué deben hacer las personas para evitar el contagio? Bueno, primero, evitar tener contacto con aguas estancadas. Eso es muy importante, ¿no? Si en mi entorno hay agua estancada, es preferible eliminarlas. Si tengo depósitos llenos de agua, es preferible taparlos para evitar justamente que los mosquitos tengan el acceso y puedan proliferar, ¿no? Depositar los huevos. Eso es con respecto a las enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Evitar los criaderos de los mosquitos, ya que los mosquitos van a transmitirme la infección. Luego es muy importante quizás usar ropa larga, ¿no? Es muy importante el uso de mosquiteros, ¿no? Es muy importante el uso de repelentes. No es 100% seguro, pero son en general medidas que me van a ayudar a disminuir el riesgo de exponerme a estos vectores, ¿no? Ahora, en este verano tan intenso en el que todo el mundo duerme con las ventanas abiertas, yo imagino que ya nos están escuchando en sus casas y dicen no, porque el que menos, Claro. y me incluyo totalmente, Sí, amanecemos, no se puede. pero con una serie de picadas en todo el cuerpo de estos zancudos, y ya nos alarma y decimos, ¿uno de estos zancudos podría transmitirnos estas enfermedades o no? Podría ser siempre y cuando en el lugar donde yo estoy se hayan reportado casos, ¿no? Y tengo que estar alerta, pues, ¿no? Si yo he recibido una picadura de un mosquito, tengo que esperar el periodo promedio de incubación, que puede ser entre 24 horas a 7 días. Si en este lapso de tiempo no sucede absolutamente nada, no se presenta un cuadro febril con mucho dolor muscular o articular, entonces puedo estar tranquilo, ¿no? Ahora, en los casos en otros años hemos visto personas que han sido detectadas con alguna de estas enfermedades. ¿Qué cuidados hay que tener? Porque si viene otro mosquito
y lo pica, ese mosquito va a donde otra persona y allí es donde la contagia. Claro, ojo que el único agente vector demostrado es el Aedes aegypti, ¿no? Si bien es cierto, años previos hemos visto que este agente está presente en todos los distritos de Lima metropolitana, ¿no? No sé cómo actualmente está ahora la presencia de este mosquito, si ya se confirmó que ya está en todos los distritos. De ser así, este mosquito tiene ciertas características especiales, ¿no? De que es de color negro, con líneas blancas, ¿no? Entonces, como el que estamos viendo justamente claro, en las así imágenes. es. Teníamos ahí Así una es, imagen ¿no? que tenía Justo en ese negro con momento. Sí. líneas blancas. Ajá. Así es. Hay mosquitos que son totalmente oscuros, ¿no? Y que no tienen estas características. Ellos no generarían un riesgo de transmisión del dengue, ¿no? Pero la persona que tiene esta enfermedad ya detectada y está en tratamiento, igual tiene que estar aislada con mosquiteros, Así es, todo, tiene que para estar evitar aislada. que venga, bueno, Se otro recomienda, Aedes así es. aegypti. Así es, se recomienda aislarlo mientras dure el periodo de viremia, que es entre 5 a 7 días, y evitar pues que tenga contacto con los mosquitos, ¿no? Que son los vectores de esta enfermedad. Bueno, ahora creo que todos debemos de cuidarnos al máximo porque finalmente sí, lo que se ha mencionado como alarma, alerta, es que está presente en la mayoría de distritos, pero claro, no en todos existe, como usted menciona, esta fuente que va a hacer que sí puedan transmitir la enfermedad, pero de todas maneras estar atentos y mejor a los primeros síntomas acudir a un médico que pueda descartarnos. Claro que sí. Que, ¿no? Lo más Eso es muy adecuado. importante. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor Gracias a Ramírez, usted por también. estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Bien, hay que tener mucho cuidado y tomar en cuenta las recomendaciones, ¿no? Y sí, claro, vamos a botar el agua que ya ha estado emposada, de repente hemos juntado un poco de agua a causa de los cortes, lavar bien esos envases para evitar que allí esté proliferándose este mosquito.